Hola, vamos a continuar con el curso Criptografía Simétrica y Asimétrica con OpenSSL. Para esta lección número 2, el tema a abordar son las funciones criptográficas de resumen hash o también denominadas message digest. Antes de comenzar, les reitero, aquí está mi correo por si quieren hacerme alguna consulta, la página de los cursos https://gambitoti.sabionet.com. Disponemos de un curso de seguridad perimetral con el firewall iptables en los sistemas Linux, y también la página gambitoti.com, un blog de contenido, y sistemasxti.com, donde van a encontrar cursos tanto de ofimática como de informática en general. Así es que si les interesa, podrían darle un vistazo a las páginas y conocer la oferta de cursos que estamos promoviendo. Y lo que vamos a ver en esta lección es lo siguiente. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a estudiar el concepto de qué es message digest, vamos a analizar cuáles son las propiedades que constituyen una función hash, por qué se necesitan y por qué son importantes las funciones hash. Vamos a estudiar el concepto de HMAC, que es una función hash que permite incorporar autenticación de mensajes, las firmas digitales, los protocolos de red seguros, identificadores de contenido para objetos criptográficos como lo son los certificados digitales, el blockchain y las criptomonedas, que son algunos de los casos de uso de las funciones hash. También se van a estudiar los posibles ataques a la seguridad de un hash y por último una comparativa en términos de compatibilidad para las funciones hash que están disponibles en OpenSSL. Bueno, las funciones criptográficas de resumen, también llamadas message digest o simplemente funciones hash, en la actualidad tienen diversas aplicaciones muy importantes, donde la principal es la verificación de integridad y autenticidad de los datos. Para los efectos, nos referimos a verificación de contraseñas, cuando queremos iniciar sesión en un servidor o en un sistema de información, en donde tenemos que presentar credenciales de acceso. También para las firmas digitales y los protocolos de red seguros, como el SSL y TLS, y en su caso también lo que tiene que ver con blockchains y criptomonedas, tal como lo ilustra el diagrama que tenemos aquí a continuación. En este esquema lo que vemos son tres bloques de datos que forman parte del blockchain. El primer bloque, que se denomina bloque génesis porque precisamente es el primero y no tiene ningún predecesor, el bloque 2, el bloque 3 y así hasta el bloque n. Lo que vemos es que cada uno de estos bloques tiene un conjunto de texto o datos en claro. Para el bloque génesis es la palabra buenos días, para el bloque 2 la palabra jueves y para el bloque 3 la palabra huella dactilar. Como el bloque génesis no tiene ningún predecesor, lo que va a ocurrir es que se va a convertir en una cadena de puros ceros. Esto previo a aplicarle una función hash de solo ceros o cualquier valor arbitrario. Entonces, una vez que se ha convertido el texto en claro en esta cadena de ceros, se le aplica una función hash. Y aquí lo interesante es observar lo siguiente. Observen que el resultado del hash del bloque génesis es el dato de entrada que va a recibir el bloque 2, es decir, el bloque 2 se va a generar a partir del hash del bloque génesis y el bloque 3 se va a generar a partir del hash del bloque 2. Una vez que el bloque 2 recibe el hash del bloque génesis, él también le va a aplicar una función hash a esos datos y el resultado del hash del bloque 2 va a ser la entrada para el bloque 3 y el bloque 3 al mismo tiempo va a aplicar su propio algoritmo de función hash. ¿Esto por qué? Pues porque al ser cadenas de bloques, estos tres bloques de información están encadenados o concatenados uno detrás del otro. Y entonces, ¿qué es el message digest? El message digest es un algoritmo cuya función consiste en convertir un mensaje que en principio puede ser de un tamaño arbitrario. Esto quiere decir que puede ser o bien un mensaje muy pequeño, o un mensaje de tamaño promedio, o un mensaje demasiado grande. Sin importar cuál sea el tamaño, lo que hace el message digest es que va a tomar ese mensaje y lo va a convertir en un mensaje de tamaño relativamente corto. Para este caso se hace referencia a un tamaño de 256 bits porque estos 256 bits representan los bits de seguridad de la función hash que se aplicó para generar el mensaje. Y ese mensaje al final
va a ser una matriz de tamaño fijo que se conoce como el messageDigest. Si nosotros lo viéramos como un diagrama, pues tendríamos estos tres elementos. El mensaje, que es el texto en claro. El segundo elemento, la función hash, que representa el algoritmo descifrado. Y después, el resultado de aplicar ese algoritmo al mensaje en claro es una matriz de tamaño fijo que se le conoce como digest. Siempre de tamaño fijo, eso es lo importante. No importa si el mensaje original es muy pequeño o es muy grande o es de un tamaño el que sea. Siempre la matriz resultante, el digest, va a ser de tamaño fijo. ¿Y cuáles son las propiedades que constituyen a una función hash? En principio tenemos que una función hash es determinística. Esto significa que un mismo mensaje siempre va a producir un mismo resumen. Es decir, si yo cifro el mensaje con mi nombre, Ángel Hernández, siempre que yo le aplique la misma función hash, me tiene que devolver el mismo valor de resumen. La segunda propiedad es que las funciones hash son irreversibles. Esto significa que no se puede obtener el mensaje original a partir del resumen. Es decir, yo no puedo tomar el resumen de haber cifrado mi nombre, Ángel Hernández, y a partir de ese resumen obtener pues el mensaje original. Eso no es posible, porque las funciones hash son funciones matemáticas que no tienen inversa. La tercera propiedad es que se le conoce como sin colisiones. Las funciones hash no tienen colisiones porque no existen dos mensajes diferentes que produzcan el mismo resumen. Si yo tomo la palabra Ángel Hernández y después la palabra Víctor Hernández y las dos, que son texto diferente, me devuelven el mismo resumen, entonces ahí se estaría produciendo una colisión. Y a priori las funciones hash no presentan colisiones. Y la cuarta y última propiedad es lo que se conoce como el efecto avalancha. Y esto quiere decir que el mínimo cambio en el mensaje produce un resumen totalmente diferente. Es decir, si yo tomo nuevamente mi nombre, Ángel Hernández, y a Hernández le cambio la Z por una S, el resultado de ese cambio va a ser un resumen totalmente diferente al anterior. ¿Y por qué se necesitan y son importantes las funciones hash? Pues ya lo veíamos en principio, porque su función principal es verificar la integridad y autenticidad de los datos. Y estas dos cualidades tienen aplicaciones concretas, primero, en lo que tiene que ver con la descarga de software. Nosotros cuando entramos a un repositorio, por ejemplo como GitHub, y queremos descargar algún software, en GitHub siempre nos dejan una cadena alfanumérica que representa el digest, el resumen de la función hash. Cuando nosotros descargamos ese software, antes de instalarlo, deberíamos comprobar esa función hash y si el resumen que nosotros obtenemos coincide con el que está publicado en el repositorio, eso nos aseguraría que el software tiene integridad y que también es auténtico. Y también esta verificación de integridad de los datos tiene mucho sentido en el contexto del almacenamiento de datos por largo tiempo. Para darles el ejemplo, si tenemos una política de respaldos, copias de seguridad, por cada copia de seguridad que nosotros hagamos, la mejor práctica es que deberíamos generar un resumen de esa copia de seguridad, de tal manera que cuando queramos restaurarla, antes de restaurar esa copia, primero comprobamos el hash y si coincide, entonces significa que esa copia es íntegra y que es auténtica. Y aquí en el diagrama lo que vemos es un proceso en el que tenemos dos usuarios donde el usuario Alice desea enviarle un mensaje al usuario Bob a través de un canal de comunicación que no es seguro, como el Internet. Y lo que sucede es lo siguiente. Alice va a tomar el mensaje en claro, después le va a aplicar un algoritmo o función hash, y ese algoritmo o función hash va a resultar en un resumen que es esa cadena alfanumérica. Una vez que tiene ese resumen, lo va a enviar el mensaje junto con el resumen a través del canal no seguro, y cuando del otro lado Bob lo reciba, él tiene que verificar el resumen del mensaje y para ello es necesario, le tiene que aplicar la misma función hash con la que fue generado, y si el resultado del resumen coincide, si coincide la función hash y el resumen, entonces va a aceptar el mensaje y lo va a almacenar. Si no coincide, es decir, si él trató de comprobar el hash con un algoritmo diferente o si lo comprobó con el mismo algoritmo, pero el resultado del resumen es diferente, entonces lo va a descartar. ¿Por qué? Pues porque no va a poder obtener
el mensaje en claro. Y ahora sí, entonces, ¿qué es la función HMAC? Una función HMAC, en términos más coloquiales, se le conoce simplemente como un hash con clave o una función hash con clave. Y esto se debe a que combina el uso del Message Authentication Code, que es el MAC, con el resultado de una función hash. De tal manera que el resultado, o nosotros para verificar la integridad y autenticidad de un mensaje, el resultado no depende solamente del resultado del resumen hash, es decir, no depende solo de este digest de aquí, sino que también va a ir acompañado de otro parámetro como puede ser la clave secreta de un usuario. Y aquí lo que tenemos en el diagrama es el mismo caso de uso que en el ejemplo anterior, donde Alice desea enviarle un mensaje cifrado al usuario Bob. ¿Cuál es la diferencia? Alice va a cifrar el mensaje con su función hash, pero esta función hash va a ir acompañada de la clave privada de Alice y se la va a enviar a Bob. ¿Por qué digo claves privadas? Porque estamos hablando de que es un algoritmo de cifrado simétrico. Si es un algoritmo de cifrado simétrico, lo que veíamos es que se utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje. Entonces, Alice toma el mensaje en claro, le aplica una función hash, le agrega su llave privada, lo envía junto con su llave privada a Bob, y Bob del otro lado lo que tiene que comprobar es que este código HMAC coincida. Recordemos que este HMAC se genera a partir de cifrar el mensaje y aplicarle la llave privada. Tiene que comprobar de este lado que coincide el HMAC aplicando para ello, para descifrar el mensaje, la llave privada que le proporcionó Alice. Si ambos coinciden, es decir, si Bob utiliza la misma llave privada para descifrar el mensaje, la misma llave privada con la que se cifró, y el resultado de la función hash HMAC coincide, entonces procede a almacenar el mensaje, y si no coincide, pues lo va a descartar. ¿Por qué se necesitan y por qué son importantes las funciones hash? Porque son la base de lo que veíamos en la lámina anterior, del Hash Based Message Authentication Code, o el HMAC. Y como veíamos, estos elementos HMAC combinan una clave secreta con una función hash para realizar un proceso de autenticación de datos. Aquí en los esquemas lo que tenemos es lo siguiente: la comparativa entre una función hash solita y una función de tipo HMAC, es decir, una función hash que va a combinar o a agregar el código de autenticación de mensajes MAC. ¿Cuál es la diferencia? Lo que vemos aquí es que la función hash sin MAC tiene como entrada el producto a cifrar, que puede ser un archivo, una cadena de texto o cualquier otra cosa de cualquier tamaño. Ya veíamos que el tamaño no es relevante, puede ser algo pequeño, algo de un tamaño promedio o algo de un tamaño muy grande. A partir de ahí va a aplicar un algoritmo de cifrado que es la función hash, en este caso SHA-256, y con este algoritmo se va a derivar una clave, función de derivación de clave. Esto es una función matemática. Y el resultado es que, bueno, como veíamos, se le aplica la función hash al mensaje en claro y el resultado de esa función hash es una matriz de tamaño fijo que se le conoce como digest o resumen, digest output, resumen de salida. Por otro lado, las funciones HMAC, ¿cuál es la diferencia? Se tiene el elemento o producto a cifrar, que como veíamos puede ser un archivo, una cadena, cualquier otra cosa de cualquier tamaño, pero también se tiene la clave secreta. Con estos dos elementos se genera el HMAC, se aplica el algoritmo de cifrado SHA-256, se genera la función de derivación de clave y el resultado pues igualmente es un resumen de una matriz de tamaño fijo. Pero para poder comprobar esta matriz de tamaño fijo, este resumen, necesitamos de estos dos valores, tanto del producto a cifrar como de la clave secreta. Si alguno de estos dos no coincide o si no lo tenemos, pues nunca vamos a poder comprobar este resumen de salida de acá. Y bueno, estos dos elementos, a este primero que tiene la función hash sin clave, se le conoce precisamente como función criptográfica hash sin clave, así como está aquí, y pues por el contrario a esta se le conoce como una función hash criptográfica con clave. Firmas digitales, este es otro de los casos de uso. Aquí nos menciona que cuando un mensaje es firmado digitalmente,
El resumen de ese mensaje también es firmado, pero la firma digital se utiliza no solamente para firmar documentos, esto es firmar documentos PDF o documentos electrónicos de cualquier índole. También la firma digital se utiliza para firmar controladores para dispositivos de hardware, aplicaciones de software u objetos criptográficos como puede ser un certificado X509. Y si los controladores vienen firmados, por ejemplo, como lo que vemos aquí, que es el controlador de una cámara web integrada en una laptop, el controlador de esta, si el controlador de esta cámara viene firmado, por ejemplo, como menciona aquí, por Microsoft, desde el 21 de junio del 2006, y la versión del controlador es esta, pues nos da la garantía de que este controlador de hardware es legítimo y es íntegro, auténtico e íntegro. Otro caso de uso son los protocolos de red seguros, como el TLS y el SSL. Nos dice que en ambos casos se utiliza el HMAC y las firmas digitales para garantizar que los datos transmitidos mantienen o preservan la confidencialidad de la comunicación en la red. Es decir, que los datos no sean conocidos por aquellas personas o usuarios o elementos que no estén debidamente autorizados. Verificación de contraseñas, este es otro caso de uso muy interesante, donde aquí lo que vemos es que en esencia lo que sucede con una contraseña es que nosotros escribimos la contraseña, la que sea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la cadena QWERTY, que ya por sí sola sabemos que es totalmente insegura, totalmente vulnerable, pero a esta cadena QWERTY se le va a agregar un conjunto de caracteres aleatorios que se le denomina salt o simplemente sal en español. Es como se suele decir coloquialmente, agregarle una pizca de sal a los datos. A esa cadena de texto en claro QWERTY se le agrega ese salt que es de un tamaño de 2 bytes para el caso de los sistemas operativos más modernos como Android, iOS, Linux o los Windows más recientes. Y todo esto en su conjunto va a generar un algoritmo que nos va a permitir obtener lo que se conoce como un password hasheado o un password cifrado. ¿De qué se compone el salt? Se compone de la variable n, que representa la cantidad de ciclos de reloj y la cantidad de espacio de almacenamiento de memoria RAM en términos de costo, cuánto le cuesta al hardware de la computadora agregar esos 2 bytes de salt, el tamaño de bloque, que es un número factorizable, y el otro elemento que se conoce como factor de paralelización y longitud deseada de clave. Estos elementos conforman un algoritmo y este algoritmo va a utilizar la función matemática PBKDF2, que es la función matemática que nos permite generar derivación de claves, es decir, es lo que veíamos aquí, la Key Derivation Function, una función matemática para derivación de claves, en este caso PBKDF2 como indica aquí, y con todo eso el algoritmo nos devuelve como resultado un password cifrado. Y para un caso de uso concreto en que se aplica este esquema de seguridad, se aplica para almacenar las contraseñas en las bases de datos, o si es información bancaria, por ejemplo, los números de cuenta, los NIP de los clientes, se almacenan con una función hash, se almacenan de manera cifrada. Entonces lo que nosotros veríamos, si tuviéramos acceso al manejador de bases de datos, cuando nosotros consultemos el campo contraseña, o número de cuenta, o número de NIP, en lugar de ver los números en claro o la contraseña en claro, veríamos una cadena como esta, que es un password cifrado, producto de aplicar una función hash. Otro caso de uso, identificador de contenidos. Aquí nos hace referencia a que las firmas digitales nos permiten, y a su vez, pues en consecuencia de las funciones hash, nos permiten garantizar la integridad y autenticidad, por ejemplo, de un certificado digital X509. Un certificado digital se considera un objeto de criptografía, así como, por ejemplo, una carpeta, un directorio, una cuenta de usuario o una computadora se consideran objetos de directorio activo. También un certificado X509 en este contexto se considera un objeto de criptografía. Y lo que nos dice es que para verificar un certificado de tipo X509
se tiene que identificar al proveedor del certificado mediante su nombre y se comprueba el hash de la llave pública. Es decir, aquí está la llave pública y va a comprobar también los datos que tienen que ver con el proveedor del certificado, de tal manera que no puede haber dos certificados iguales para autenticar, por ejemplo, a un mismo sitio web. Otra manera de identificar contenido se utiliza en los sistemas de gestión de código como Git o Mercurial, donde estos sistemas de gestión de código identifican de forma única a los objetos almacenados, como pueden ser los archivos, los commits de base de datos o los tags, las etiquetas de código, haciendo uso de un message digest. Cada uno de estos elementos tendría una función hash de resumen. Y también nos dice que algunas redes, como redes de peer-to-peer, como eDonkey, que se utilizaba para descargar contenido de internet, utilizan el message digest para identificar los archivos compartidos. Blockchain y criptomonedas. Este ejemplo lo veíamos al inicio de la presentación. Como ya veíamos, pues cada uno de los bloques en la blockchain, el bloque siguiente es el resultado o se genera en función del bloque anterior. Y aquí nos dice, lo que hay que rescatar de esta parte es que los bloques hacen referencia a bloques viejos a través de su hash. De tal manera que si el hash cambia en algún bloque, ya no es posible validar su identidad y ese bloque deja de formar parte del blockchain. Como veíamos aquí, ¿no? El hash para este bloque es 6U9P2. Entonces, el hash previo para este segundo bloque es 6U9P2, que hace referencia al bloque anterior. Y el hash previo para este tercer bloque es 8Y5C9, que hace referencia al bloque anterior. Si alguno de estos tres funciones hash fuese diferente, ese bloque en cuestión, por decir si el hash de este segundo bloque fuera distinto, que aquí fuera un 8 o un 7 en lugar de un 9, ese bloque pues queda descartado y ya no forma parte de la blockchain. Y con eso se garantiza la integridad y autenticidad de los datos en la comunicación. Y bien, ¿cuáles son los posibles ataques que se pueden ejecutar sobre una función hash? En esencia existen dos tipos de ataques principales. El primero de ellos se conoce como ataque de colisión y el segundo como ataque de pre-image. ¿Un ataque de colisión en qué consiste? Pues en intentar encontrar dos mensajes que produzcan el mismo message digest, tal como aparece en el diagrama de aquí. Tenemos el mensaje John Smith, Lisa Smith, Sam Doe y Sandra Doe. Y vemos que el mensaje John Smith y Sandra D aquí colisionan porque ambos generan un hash con resultado 0,2. Si este caso de uso representa un ataque de colisión. Y lo que nos dice es que el ataque de preimage lo que pretende es encontrar un mensaje que produzca la función hash predefinida. El caso de uso es este de aquí. Nosotros tenemos este resultado, que es la función hash, y a partir de este resultado lo que queremos encontrar es cuál de estos mensajes fue el que la generó. Si eso fuera posible, estaríamos ante un ataque de pre-image, es decir, yo tomo este resultado, esta cadena hash, y si logro averiguar que esta cadena hash se generó con el mensaje John Smith, o Lisa Smith, o Sam Doe, o Sandra D, si logro encontrar cuál de estos mensajes generó este resultado, ahí estaríamos hablando de un ataque de tipo pre-image. Y entonces, ¿qué tan segura es una función hash? Aquí lo principal que hay que entender es que la seguridad de una función hash se determina en función de la complejidad computacional, es decir, la cantidad de operaciones computacionales que se tienen que realizar con respecto a que se produzca un ataque de colisión y se mide en bits de seguridad. En otras palabras, ¿cuántas operaciones computacionales tendría que realizar el atacante para obtener este caso de aquí? Dos mensajes que generen el mismo valor hash. Y se mide en bits de seguridad porque recordemos
que están 64 bits, 128 bits, 256 bits y son los bits de seguridad para las funciones hash. La complejidad de un ataque de colisión, por ejemplo, si fuese igual a 2 a la 128, esto equivaldría a que el nivel de seguridad de esa función hash pues es de 128 bits. Y como les mencionaba, la seguridad de una función criptográfica hash depende exclusivamente de su tamaño de message digest de salida. Vamos a regresarnos a una lámina anterior. La seguridad de una función hash depende de este elemento. De qué tamaño, qué tan grande es el resumen de salida, bien sea una función hash solita o una función hash de tipo HMAC. Ya veíamos que por supuesto es un poco más segura esta de aquí, aunque tiene como falencia que utiliza una clave simétrica, de tal forma que si la clave simétrica es comprometida en cualquiera de los dos lados, si la clave simétrica es comprometida aquí con Alice o aquí con Bob, pues ya se vulnera la seguridad de todo el algoritmo. Pero en esencia, la seguridad, el nivel de seguridad de una función hash lo determina este elemento de aquí, el tamaño del resumen de salida. Entre más grande, pues en teoría, mucho mejor. ¿Cuántos bits de seguridad son suficientes? Al igual que en el caso anterior de la lección anterior, les mencionábamos, 112 bits de seguridad deberían ser suficientes hasta el año 2030 y 128 bits deberían ser suficientes hasta la siguiente disrupción en tecnología o matemáticas, que es, como les mencionaba, hacia donde apunta o hacia donde tiende la investigación en torno a la computación cuántica, a reducir los bits de seguridad de un algoritmo de cifrado al 50%. Ese concepto de computación cuántica pues viene a ser precisamente esa tecnología disruptiva en informática y en matemáticas. Y entonces ya casi para terminar, una comparativa entre las funciones hash. Vemos que existe la familia de funciones hash SHA-2 y SHA-3. Su nivel de seguridad para SHA-2 es de 256 bits, para SHA-3 son todos estos, y sus derivados, sus algoritmos derivados, SHA-2 256 tiene por derivados a SHA-224, SHA-512 y los casos de uso principales. SHA-2, vean en todos los contextos que se puede utilizar para el protocolo TLS, para el protocolo SSL, por supuesto, para firmas digitales, certificados X509, llaves de autenticación en el protocolo SSH, para criptomonedas tipo bitcoins, protocolos de seguridad como IPsec o DNSSEC, IP seguro, DNS seguro, para PGP y gestión de contraseñas en sistemas operativos Unix y Linux, y PGP pues es un estándar para cifrar mensajes de correo electrónico. El caso de SHA-3 tiene más derivados, pero no es tan conocido como, o tan utilizado como SHA-2. Su principal caso de uso son las criptomonedas, al igual que es el estándar utilizado en la firma electrónica, aunque como dice aquí, no es tan conocido o no está tan difundido como SHA-2. Otra cosa que hay que destacar en este apartado en particular es que SHA-3 de 128, es decir, un derivado de por aquí, SHA-3, pero de 128 bits, es 2 veces más lento, y SHA-3 256 es 4 veces más lento, ambos si los comparamos con su equivalente en SHA-2. Aunque existen implementaciones de hardware, es decir, hardware de gama alta o de última tecnología, que permiten compensar esa diferencia en velocidad de cifrado. Otras funciones hash disponibles, tenemos SHA-1, SHA-0, las que son de la familia MD, desde la 1 hasta la 5, las funciones hash de la familia RC, RC2, RC4, RC5, la familia Blake 2, que tiene un nivel de seguridad similar, dice aquí, a SHA-3, y que son compatibles con OpenSSL, Blake 2, Blake S, Blake 2S y Blake 2B. Nos habla de que el sucesor de esta familia de funciones hash es la función hash Blake 3.
Y para el caso de Blake 2, está siendo ampliamente utilizado para las aplicaciones de software como el WhatsApp, el 7zip, el WinRAR, que son compresores y descompresores de información. Nos permiten generar o cifrar un archivo o un directorio comprimido haciendo uso de la función criptográfica hash Blake 2. También lo utilizan aplicaciones como el rsync para copiado de archivos de forma remota y criptomonedas como Zcash y Nano. En ese contexto es en donde se utiliza la familia de funciones hash Blake 2. Funciones hash que son menos populares, pero que están soportadas por OpenSSL son todas estas: Ghost 94, 89, 2012, que estas fueron creadas en Rusia; SM3, que nos dice que fue creada en España, en China, perdón, y es similar a SHA-2, una especie como de equivalencia. La función hash Whirlpool, Betacrypt, que existe un programa, creo que es de open source, es gratuito, muy popular, utilizado para cifrar, precisamente así se llama, Betacrypt. Lo pueden descargar. Y bueno, vemos que utiliza precisamente esa familia de funciones hash, la familia de funciones hash Betacrypt. También la familia RIP-EMD y su derivado RIP-EMD160 y pues algunas otras más. Y ya por último, ¿qué función hash convendría utilizar? Pues casi como todo en la informática, esto depende. Si lo que queremos es, o estamos trabajando en un proyecto nuevo, que no tenga requerimientos específicos y que no requiera tanta compatibilidad con sistemas anteriores, sistemas legados, pero que tienda con miras hacia el futuro, si es un proyecto nuevo que no tenga requerimientos específicos, ahí utilizamos SH3 porque nos dice que es la función hash que tiende a ser el estándar en el futuro cercano. Por el contrario, si lo que requerimos es compatibilidad con sistemas actuales y al mismo tiempo se prevé que en el futuro se pueda migrar a otro algoritmo de cifrado como el SH3, usaríamos SHA2. Y si solo queremos una mayor velocidad, pero no necesitamos compatibilidad o interoperabilidad con sistemas anteriores, sistemas legados, ahí la mejor elección sería la familia Blake. Y con eso terminamos esta segunda lección del curso de seguridad y criptografía simétrica y asimétrica con OpenSSL. Les recuerdo, aquí están nuestros datos de contacto, mi correo, las páginas web que tenemos, los cursos disponibles, seguridad perimetral con el firewall IP tables. Y como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica 2, que consiste en crear y verificar una función hash. Esta práctica es muy sencilla y muy cortita. Entonces vamos a la práctica. ¿Cómo calcular un message digest en la línea de comandos? Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo con números aleatorios como ejemplo. Y con esta instrucción, sec20000 ejemplo2.txt. Para ello yo ya tengo creada la carpeta práctica 2. Voy a pegar el comando aquí. Y listo, ya tengo el archivo ejemplo2.txt. Ahora vamos a verificar qué algoritmos de message digest se encuentran disponibles en OpenSSL con el comando OpenSSL dgst-list. Ahí está. Nosotros vamos a utilizar SHA-3 256, que debe de estar por acá. SHA-256, SH3 256. Este es el que vamos a utilizar. Ahora, calcular el digest para el algoritmo SHA-3 con el archivo ejemplo2.txt. Y la instrucción para hacer eso es la siguiente: OpenSSL para invocar a la herramienta, dgst, que significa digest, el algoritmo SHA-3-256, que es el tamaño de bits de seguridad, sobre qué archivo o cuál va a ser la entrada, ejemplo2.txt.
Ahí está. Nos devuelve como resultado este resumen. Lo voy a copiar y lo voy a poner por aquí. Ahora, para verificar y confirmar cómo funcionan las funciones hash, vamos a hacer una pequeña modificación al archivo original y vamos a volver a calcular su hash. Entonces, Bim ejemplo 2, aquí. Simplemente le voy a agregar un 1 aquí en la primera línea. Y vamos a volver a calcular el hash con OpenSSL digest SHA-3 256 ejemplo 2. Y vean cómo esta cadena, que es la original, no se va a parecer absolutamente en nada a esta segunda cadena después de que se modificó el archivo original. Y solo se cambió un bit, solo se agregó un 1 al inicio. Pero como pueden ver, aquí se cumple la cualidad de que es irreversible y de que el efecto avalancha, como con un sencillo cambio en el archivo original, el resultado del resumen es completamente diferente. Bueno, con eso terminaríamos la práctica. Antes de cerrar el video, nada más me gustaría mencionar algo que creo que pasé por alto en el video anterior. Viene a ser por aquí. Aquí donde les hablaba acerca de identificador de contenido y que nos dice que para verificar un certificado X509 se identifica al proveedor del certificado mediante su nombre y se comprueba el hash de la llave pública. Pero ¿cómo le hace la computadora para verificar al proveedor? Bueno, esta fue lo que olvidé mencionar en el video de teoría. Los sistemas operativos actuales, Windows, Linux o los de móviles Android, iOS, tienen ya integradas o incorporadas bases de datos con los nombres de los proveedores de certificados X509 y sus firmas de llave pública. Entonces el sistema operativo de la computadora o del dispositivo móvil en cuestión, cuando nosotros entramos a un sitio web, va a consultar estas bases de datos que ya tiene integradas dentro del propio sistema y va a verificar si la llave pública y el nombre del proveedor que se presenta en el certificado coincide con algún registro que tenga en sus bases de datos, y si es así, pues va a dar el certificado como un certificado auténtico e íntegro. Bueno, eso era todo lo que quería mencionar para cerrar el video. Como pudieron observar, la práctica es muy sencilla, muy simple. Ahí pudimos comprobar cómo se genera una función hash de resumen y cómo al momento de cambiar un solo bit, un solo dato en un conjunto de datos de un archivo, el resultado del resumen es completamente diferente. Bueno, con eso terminamos esta lección. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal. Al igual les recuerdo que aquí está mi correo por si quieren hacerme alguna pregunta, la página de los cursos, https://gambitoti.sabionet.com, sin el www, gambitoti.com, que es el blog de contenido, y sistemasxti.com, que es pues otra página donde también tenemos cursos de ofimática e informática en general. Y por aquí nuestros datos de contacto. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.